La voluntad de Dios, ¿qué es? O sea, yo creo que todos nosotros como varones queremos cumplir, queremos vivir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es de suma importancia, porque el que hace la voluntad del Padre Celestial, ese es el que en verdad es discípulo de Cristo. Y de hecho Jesús mismo dijo, cuando venían buscándole la familia de él, la familia biológica, él dijo a los que le rodeaban, ¿quién es mi familia? Y él contestó la pregunta, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Y Jesús da a entender que hacer la voluntad de su Padre Celestial es de suma importancia. Ahora hacemos la pregunta, ¿qué es la voluntad de nuestro Padre Celestial y cómo puedo cumplirlo? ¿Cómo puedo vivirlo? Y quiero compartir varios videos de ese tema, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero para comenzar, quiero aclarar que hay 4 diferentes maneras de comprender o de entender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Número 1 es que la voluntad de nuestro Padre Celestial es una voluntad que abarca la historia del mundo. O sea, yo solo soy una pequeña parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él reciba la honra y la gloria que Él merece. Vemos en Apocalipsis el fin de la historia, que Jesús va a venir, va a conquistar el maligno, va a llevar para con Él los que fueron fieles a Él y a su palabra, y va a castigar eternamente a los rebeldes, a los desobedientes. Entonces vemos que la voluntad de Dios a través de los siglos, a través de la historia de la Biblia, es que Él reciba la gloria que Él merece, de salvar a los arrepentidos y los que le siguen a Él, y de castigar a los rebeldes, a los desobedientes. Entonces vemos que esa es la voluntad de Dios a través de la historia del mundo. Pero número 2, vemos que la voluntad de Dios también es algo que tiene que ver con mi vida personal. O sea, Dios tiene un propósito especial para mi vida. Él me creó con un propósito. Y eso vemos a través de la vida de Jesús. Jesús es el ejemplo de alguien que sabía la voluntad que Dios tenía, que su Padre Celestial tenía para él. Vemos que Él vivía su vida día a día, recordando el propósito que su Padre Celestial tenía para él. Vemos que cuando Él vino a este mundo, Él anunció el propósito cual su Padre Celestial tenía para Él. Y eso era liberar a los cautivos y de proclamar el día del Señor. Él anunció eso al comienzo de su ministerio y lo vivió día a día, cumpliendo esa voluntad para su vida personal. Vemos que también nosotros, así como Jesús, tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y nuestro propósito individual tiene que ver con el propósito de Dios universal que abarca toda la historia del mundo. Eso quiere decir que mi propósito, tu propósito, es de traer gloria a Dios. Pero Él tiene una forma especial que lo quiere hacer por medio de ti. Y nos toca a nosotros pedirle a Dios, Dios, demuéstrame cuál es el propósito por mi vida aquí, hoy. Hay algunos que son llamados a ser misioneros, otros a ser pastores, otros a ser evangelistas. Vemos que todos nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo, pero cada quien conforme al propósito especial para su vida. Así que pídale a Dios, Dios, demuéstrame cuál es tu propósito por mi vida y cómo puedo alinearme con el propósito que tienes para mi vida. No quiero vivir por mis propósitos, quiero vivir por tus propósitos. No importa mi carrera, si no va de acuerdo a tu propósito por mi vida. Mi propósito es vivir de acuerdo a tus propósitos, Señor. Demuéstrame cuál es eso para mi vida. Tercero, vemos que el plan de Dios o la voluntad de Dios no es solo por mi vida personal, sino día a día.
en mi vida personal. Entonces vemos que hoy Dios tiene un propósito para ti y para mí. Tal vez es una acción que Él quiere que hagamos hoy. Tal vez es algo que tenemos que hacer hoy. Tal vez Dios nos pone en la mente, esto es lo que tienes que hacer. Y debemos responder, debemos ser como Jesús, quien día a día podía decir, yo he cumplido la voluntad de mi Padre Celestial. Él no resolvía todos los problemas en las aldeas de Galilea, de Nazaret, de Jerusalén, pero Él sí cumplía la voluntad diaria de su Padre. Nos vemos la voluntad universal de Dios, vemos la voluntad personal de Dios y la voluntad día a día de Dios para nuestras vidas. Y no siempre nos place la carne, no siempre va de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Vemos el ejemplo supremo de Jesús, quien en el jardín de Getsemaní pudo decir, Señor, Padre, quita de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Vemos que Él sentía ese dolor que le esperaba. Él sabía que le esperaba los clavos en la cruz, los azotes de los romanos. Pero sin embargo, Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. La pregunta es, hoy, ¿puedes decir eso? Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo les invito que sigan buscando esa voluntad de Dios, la voluntad universal de Dios. ¿Cuál es? Que Él reciba la honra y la gloria. La voluntad personal para tu vida, Señor. ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? Por mi vida, por mis dones, por mis recursos. Y número 3, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy, en este día? ¿Qué es lo que tú tienes para mí, en mi trabajo, en mi hogar, en la calle? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Seguir a Cristo es vivir día a día en la voluntad de nuestro Padre. Dios les bendiga. Sigamos buscando cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, quien nos ama, quien murió por nosotros y resucitó para que viviéramos en santidad de acuerdo a su palabra. Dios le bendiga.